En este ejercicio, la losa está sometida a 4 fuerzas paralelas. Debemos determinar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante equivalente a este sistema de fuerzas y localizar en qué punto de la losa está actuando. Vamos a comenzar por encontrar la fuerza resultante. Como vemos, todas las fuerzas son paralelas entre sí y son paralelas al eje Z. La fuerza resultante corresponde a la sumatoria de todas las fuerzas. Así, la sumatoria de fuerzas respecto al eje Z, al sentido, voy a conservar esta convención como la convención positiva, actuando hacia arriba. Así tengo una fuerza de 600, una de 500, una de 100 y una de 400. La de 600, 500 y 400 están actuando en sentido contrario a mi convención positiva, así que las acompaño de un signo negativo, 600, 500 y 400. Y la fuerza de 100 está actuando en el mismo, conservo el sentido que he conservado en la convención positiva, por tanto, conservo el signo positivo. Al realizar la sumatoria algebraica, obtengo un valor de menos 1400 newtons, es decir, que la fuerza resultante equivalente a este sistema de las 4 fuerzas es una fuerza de 1400 newtons y está actuando hacia abajo. Como lo obtuve negativo, puedo interpretar que el sentido es contrario a mi convención positiva. Ahora, para poder encontrar las coordenadas X y Y del punto de aplicación de la fuerza resultante, voy a hacer sumatoria de momentos respecto al eje X y respecto al eje Y. Voy a utilizar el sentido de la mano derecha, o sea, el sentido antihorario. Tengo entonces respecto al eje X, la sumatoria de momentos respecto al eje X, tengo entonces una fuerza resultante que conozco, que es de 1400, por un brazo Y que desconozco. Ahora, esta fuerza resultante respecto al eje X tiende a rotar en el sentido horario. Como ese sentido horario es contrario a mi convención, lo acompaño de un signo negativo. El momento que causa esa fuerza resultante respecto al eje X lo podemos igualar a la sumatoria del momento de cada una de las fuerzas. Entonces, es igual a la fuerza de 600 por un brazo de 0, porque está sobre el eje X, a la fuerza de 100 por un brazo de 5 metros, que es la distancia que hay desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje de análisis, una fuerza de 400 por un brazo de 10 metros, que es la distancia que hay hasta el eje X, que es el eje de análisis, y una fuerza de 500 por 0, porque está sobre el eje de análisis. Ahora vamos a revisar los sentidos. La fuerza de 600 y 500 pues están sobre el eje, tienen brazo 0, o sea que no ocasionan momento. La fuerza de 100 newtons tiende a rotar en el sentido antihorario. Lo cual coincide con mi convención positiva, así que lo acompaño de un signo positivo. Y la fuerza de 400 tiende a rotar en el sentido horario respecto al eje X. Como es contraria a mi convención, lo acompaño de un signo negativo. Al desarrollar esta sumatoria algebraica y despejar Y, obtengo una coordenada de 2.50 metros. O sea que a 2.50 metros desde el eje X sobre el eje Y está actuando la fuerza resultante. Ahora vamos a hacer el mismo análisis para encontrar el brazo, o sea, la coordenada respecto al eje Y, o sea, la coordenada X del punto de aplicación de la fuerza resultante.
Entonces, el momento resultante respecto al eje Y es igual a la sumatoria de momentos respecto al eje Y. Así tengo una fuerza de 1400 por un brazo X que desconozco, y esto es igual a la sumatoria del momento que causa cada una de las fuerzas respecto al mismo eje de análisis. Tengo una fuerza de 600 por un brazo de 8 metros, una fuerza de 100 por un brazo de 6, o sea de 8 menos 2, 6 desde B hasta el eje Y, una fuerza de 400 que está sobre el eje Y, o sea que el brazo es 0, y una fuerza de 500 que está sobre el eje, o sea que el brazo es 0. Vamos a verificar los sentidos. Esta fuerza de 1400 respecto al eje X tiende a girar en el sentido antihorario, lo cual coincide con mi convención, así que va positivo. La fuerza de 600 tiende a rotar en el sentido antihorario respecto al eje Y, así que va positivo. Y la fuerza de 100 tiende a girar en el sentido horario. Como ese sentido es contrario a mi convención positiva, va negativo. Así, de esta sumatoria despejo el valor de X que corresponde al brazo de la fuerza respecto al eje Y, obteniendo un valor de X de 3 metros. O sea que las coordenadas para el punto de aplicación de la fuerza resultante que está actuando sobre la losa es de 3 metros en X, que es la distancia desde el eje Y hasta el punto de aplicación, y Y de 2.50, que es la distancia desde el eje X hasta el punto de aplicación. Aquí hemos conservado la ley de la mano derecha para la aplicación de los sentidos, que concuerda con esta convención que he conservado y considerado como positiva.